Yo le quiero hablar de cómo yo conocí a Dios. I want to let you know how I got to know the Lord. Cuando yo vine de República Dominicana, yo tenía apenas 13 años. When I came from the Dominican Republic, I was just 13 years old. Y mi padre se molestó bastante conmigo And my dad was very annoyed at me porque mi mamá decidió que yo me quedara aquí sin su permiso. because my mom decided to stay here and leave me here as well without his permission. Y como le había dicho antes, tenía apenas 13 años. And like I said before, I was just 13 years old. Imagínense eso. Dentro de los 12 y los 18 años es cuando la personalidad de un joven se desarrolla más. Imagine that. From 12 to 18 years old is when someone develops the most of his personality and character. Y yo no tenía esa personalidad a quien seguir porque no tenía a mi padre, no me hablaba. And I didn't have that because I didn't have my father. He didn't talk to me. Pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque en ese momento me moví de Nueva York hasta aquí. But I thank God for that because in that moment I moved from New York to here. Y aquí conocí a Dios. And this is where here I got to know the Lord. Y Dios se convirtió en esa figura paterna. And Jesus became that paternal figure in my life. Y literalmente todas las cosas que yo empecé a hacer fueron costumbres que agarré de la Biblia y de lo que Dios me enseñaba y de figuras que tenía a mi alrededor que eran personas de Dios. And thankfully, everything that I started to do in my character was formed by Jesus and the Bible and everything that I read and also the people around me. Luego pasaron como 2 o 3 años y mi papá y yo volvimos a tener la misma relación, gracias a Dios. Admiro mucho a mi papá y creo que es uno de los hombres que yo más admiro en esta tierra. About 2-3 years passed and then I got to see my father again and our relationship was bonded again. And I thank God for that connection and relationship that we have now. Pero yo le puedo contar mi historia en 1500 formas diferentes. But I can tell you my story in 1,000 different ways. Pero la historia que realmente transforma es la que está en la Biblia, así que leamos la palabra de Dios. But the story that truly transforms is the story that we read from the Word. Vamos a Hechos 9, del 1 al 15. Solamente vamos a estar leyendo en español por cuestiones de tiempo, pero le incito a que la lean en su casa. We're going to read Acts 9 and we're only reading in Spanish due to time. Aleluya. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, le trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él tembló y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en una visión Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto la visión de un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún a quien tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo primero que le quiero decir es que The first thing I'd like to tell you is
que nosotros debemos buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. is that we need to find the approval from God and not from man. Porque si tú le preguntas al mundo si tú debes de hacer algo o no, Because if you ask the world if you should do something or not, el mundo te va a decir que sí, si es mundano. the world will tell you yes if it is something that is worldly. Y te lo va a decir con autoridad, porque hay una autoridad que no viene de Dios. And they'll say it to you with authority. So, yo creo que muchos de nosotros cometemos el error de, como Saulo, buscar aprobación de personas que sabemos que no tienen a Dios en su corazón. And I believe that many times we are like Saul. We try to find approval from people in the world. Y esas cosas solamente nos guían más lejos de Dios y más lejos del propósito de Él. And those things only take us apart from God and from His will as well. Dile a la persona que está a tu lado, pero Dios es misericordioso. Tell the person next to you, God is merciful. Y aún en nuestro camino, hacer lo contrario a su voluntad, Él sale a nuestro encuentro. And even through our path, and we do He comes to an encounter. Porque así como Saulo, yo vine a este país y lo último que yo pensaba era buscar de Dios. Because just like Saul, I came to this country, and the last thing I thought about was to come and seek God. Eso no estaba en mi mente para nada. That was not in my mind at all. La cosa que estaba en mi mente cuando yo vine aquí fue: oh, voy a buscar dinero, me voy a hacer exitoso de una forma u otra, yo quiero esto, quiero lo otro. Y Dios no tenía nada que ver con ese propósito. The first things I thought about was to make money and do so many things that had nothing to do with God. Pero si hay algo que a mí me impresiona de Pablo, But if there's something that really surprises me or amazes me about Paul, es que él estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios. is that he was completely contrary to the will of God. Y aún así, cuando él tuvo un encuentro con Dios, And even like that, when he had an encounter with God, él tembló he trembled. y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? And he said, Lord, what do you want me to do? Y nosotros mucho tiempo siendo cristianos, And many times us being Christians, y Dios ya te dijo 500 veces lo que tú tienes que hacer, and he tells you 500 times what you need to do, y tú no lo quieres hacer. and you still don't want to do it. Y Pablo, que le acababa de conocer y estaba persiguiendo a su pueblo, And Paul, who had just met the Lord and was persecuting the church, él dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? he said right away, God, what do you want me to do? El hecho de que Pablo perdiera su vista The fact that Paul lost his vision y la recuperara a través de un hombre de Dios, and he recovered his eyesight to then become a man of God, a mí me muestra that shows me que a veces yo tengo recursos, that many times I have resources, pero lo estoy usando mal. but I'm using them in the wrong way. Porque esos recursos me los dio Dios, Because those resources were given to me by God, pero yo no se los quiero entregar a veces. but sometimes I don't want to give it to Him. Y Dios tiene que quitármelo And God has to take it away from me para Él podérmelo dar de la forma que Él quiere que yo lo tenga y usarlo para su gloria. for Him to be able to give it to me the way that He wants me to use it. Y tú dirás: ¿qué tiene esto que ver contigo y conmigo? ¿Y qué tiene eso que ver con el testimonio que yo te conté a lo primero? And you may ask yourself, what does this have to do with you and I, or even the testimony that you're saying? Lo primero es que tu propósito no viene de un ser humano, The first thing is that your purpose doesn't come from a human being. que tu propósito viene de Dios. Your purpose comes from God. Yo por mucho tiempo, For a long time, aún dentro de la iglesia, even within the church, yo buscaba la aprobación de gente. I sought for the approval of people. Y eso me llevó hasta cometer tantos errores. And that led me to make so many mistakes. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque es que al ser humano tú puedes complacer a uno o dos, pero después va a haber un grupo de 5 que tú no le estarás complaciendo. Because being human, you can be good with 1 or 2, but then there will be like 4 or 5 that won't like you at all. Pero si tú haces la voluntad de Dios, But if you do the will of God, todo se va a alinear. everything will be aligned. Y el que está en contra tuya, And whoever is
is against you. no está en contra tuya, está en contra de Dios. They're not against you, they're against God. Esa es la importancia de hacer la voluntad de Dios y no la mía. That's the importance of doing the will of God. El cambio que tú estás buscando The change that you're looking for, está a un encuentro con Dios. it is in an encounter with God. Ese cambio no va a venir de un consejo de tu amigo. That won't come from an advice that your friend gave you. Ese cambio no va a venir de lo que te diga tu jefe en el trabajo. That won't come from what your boss tells you. Ese cambio va a venir de un encuentro con Dios. That change will come from an encounter with God. Nosotros hemos normalizado tanto la presencia de Dios hasta cierto punto We, at some point, we have normalized the Spirit of God so much que nosotros no lo valoramos. that we don't even worship Him. Y nosotros no nos damos cuenta que allá afuera hay gente corriendo a lo loco And we know it is that out there there's people that are running around like crazy, y que nosotros no tenemos que correr así, and that we don't need to be running like that. porque tenemos la presencia de Dios y un encuentro está al tú doblar tus rodillas. Simplemente tienes que doblar tus rodillas y decirle, hey, necesito un encuentro porque ya yo no sé qué hacer. And that is because we have the Spirit of God already, and you only need to bow and come to your knees and pray to Him for an encounter. Pero a nosotros nos falta mucha humildad muchas veces. But sometimes we need a lot of humility. Deja que Dios cambie la forma en la que tú ves las cosas. Let God change the way that you see things. Yo podría hacerme la víctima de mi historia I could make myself a victim of my story y decir, oh, yo no tuve una figura paterna en los años más importantes de mi vida. and say, oh, I didn't have this paternal figure in my life who was the most important to me. Oh, yo nací en un barrio marginado I was born in this really poor town donde la delincuencia es bastante alta. where crime was really high. Muchos de mis amigos lo mataron. Many of my friends were killed. Algunos están presos. Many are in prison as well. Yo podía ser uno de ellos I could have been one of them porque eso es lo que el mundo dice de mí. because that is what the world says. Pero ahora, about me. ¿qué Dios ha dicho de mí? But what has God said about me? Dios dijo que yo soy escogido, He says that I am chosen, que yo no debo de seguir el patrón that I should not follow the pattern que mi familia tomó antes. that my family took before. Usted sabe lo difícil que es para un joven con 13 años estar en la iglesia y que cuando llegue a su casa hay un party. Do you know how difficult it is for a 13-year-old to come home and to see and that there's a party? A ti a veces se te quitan la gana de seguir buscando a Dios porque tú vienes saliendo de la iglesia y llegas a tu casa, te tienes que encerrar en tu cuarto And then it even discourages you because you come from church and you come to your house and you see this happening and you gotta lock yourself in your room porque tú no quieres ser parte de eso. because you don't want to be part of that. Yo podría decir, ya no voy a seguir buscando de Dios y todo hubiese parado allí. I could have said, I'm not going to search or seek God anymore, and then everything stopped there. Pero no fue a eso que Dios me llamó. But God didn't call me to that. Y para la gloria de Dios, la persistencia And for the glory of God, the persistence que Dios puso en mí para yo no salirme de los caminos that God placed in me so I wouldn't come astray from the path ha llevado a que ahora mi mamá, mi abuela, mi hermano están yendo a la iglesia y están buscando de Dios. Now we work through my mother, my brother, and my grandma. ¿Tú crees que eso es lo que el mundo decía de mí? Do you think that's what the world said about me? Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Now I'm going to ask you a question. ¿Cómo tú reflejas que has tenido un encuentro con Jesús? Piénsalo por un segundo. ¿Cómo tú crees que tú demuestras que tú has tenido un encuentro con Jesús? How do you show that you had an encounter with Jesus? Lo primero es que tú vas a tener el poder de hacer daño. The first thing is that you'll have power to do harm. Vas a tener la autoridad para hacer daño You will have the authority to do harm, y no lo vas a hacer and you won't do it porque tú sabes que Dios está en control. because you know that God is against that. Cuando tú quieres tomar todo por tu propia mano, When you want to take everything in your own hands, eso es ego. that's your ego.
ahí no está Dios. God is not there. Si empiezas a usar tu conocimiento para edificar en vez de destruir, If you start using your knowledge to edify instead of destruct, porque Pablo, because Paul, antes Saulo, before Saul, él tenía bastante conocimiento y era muy estudiado, he had a lot of knowledge and studied a lot, y él usaba para el mal. and he used it for bad, for harm. Y cuando él llegó a los pies de Cristo, él when dijo, he- ¿qué tú quieres que yo haga? Y se lo entregó a Cristo. When he came to the feet of Christ, he said, "What do you want me to do?" Esa es la importancia de la humildad, que lo que tú tienes en tus manos no es tuyo, deja que Dios lo administre. And that is the importance of humility, that whatever you have is not for you, but for Christ. Y sobre todo la humildad se ve de esta manera. And above all, humility is seen in that way. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? When you ask God, "What do you want me to do?" Y aunque se sienta en contra de mi voluntad, And even if it feels that it is against my own will, yo lo voy a hacer, Señor, heme aquí. I will do it, God. Here I am. Y Dios va a poner personas a tu alrededor, And God will place people around you, como Ananías, just like Ananias, que según rango y autoridad, that without a place of power or authority, Pablo podría decir, bueno, yo sé más que él, tengo más conocimiento que él y más autoridad que él. Paul could have said, "Well, I have more knowledge, more authority, and even more power over him. Yo no tengo que escuchar a este tipo. I don't need to listen to this guy. Yo no tengo que dejar que él ore por mí tampoco. I don't need to let him pray for me either. Yo tuve un encuentro directo con Jesús. ¿Por qué él tiene que orar por mí? I had a direct encounter with Jesus. Why does he have to pray for me?" Porque a veces Dios te pone algo en la mano, pero quiere probar tu humildad. Because God places things in your hands to test your humility Antes de enviarte. before sending you. Entonces, tu encuentro está a un paso de humildad. Your encounter is one step in your humility. One step So, yo forward. quiero que tú bajes tu cabeza un segundo. So, bow your heads, please. Señor Padre amado, Lord God, te pedimos, Dios, we ask you, God, que tú nos muestres that you may show us cuál es tu propósito what is your purpose en nuestra vida. in our lives. ¿Qué tú quieres de mí? What do you want from me? ¿Qué tú quieres que yo haga? What do you want me to do? ¿Dónde quieres que vaya? Where do you want me to go? Si tú quieres que predique, If you want me to preach, yo voy a predicar. I will preach. Si tú quieres que yo cante, If you want me to sing, yo voy a cantar. I will sing. Si tú quieres que yo lave los baños de la iglesia, si tú quieres que yo lave los baños de la iglesia, If you want me to clean the bathrooms in the church, yo lo voy a hacer. I will do it. Lo que sea tu voluntad, Whatever it is, may it be your will. yo lo voy a hacer, Señor, I will do it, Lord, porque no se trata de mí, because it's not about me. se trata de ti. It's about you. Aquí hay muchas personas Here, there's many people que tienen un niño roto adentro that have an inner child broken inside, y no lo han podido sanar and they haven't been able to heal it porque no se lo han rendido a Dios. because they haven't given it to God. Porque tienen miedo de qué podrá pasar si le entrego esto a Dios que yo no quiero soltar. Because they're afraid that if they give it to God, what might happen? Pero yo te digo ahora, But I tell you now, por más difícil que sea la voluntad de Dios, even if it's hard to follow God's will, al final trae su fruto y es mucho At the mejor que end, todo lo que tú te imaginas. it will bring fruit. Dios te bendiga.